Sí, voy a compartir mi Perfecto, pantalla. muy bien. Entonces pasamos a la última de las presentaciones del día de hoy, de Omar Alejandro Velasco Ruiz. Nos va a presentar sus avances acerca de la tesis denominada Los intercambios estéticos como configuradores de identidades en las matrices sexual y artística, una aproximación a la fotografía sexodiversa contemporánea. Adelante, Alejandro. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Nada más si me confirman si se ve bien Sí, muy bien, mi excelente. presentación. Ahora sí, ya está en nueva presentación. Y me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, como ya adelantó la doctora Cristina, el título de mi trabajo es Los intercambios estéticos como configuradores de identidades en las matrices sexual y artística. Una aproximación a la fotografía sexodiversa contemporánea. Bueno, como introducción voy a darles como un pequeño resumen de todo el proyecto. Básicamente estoy trabajando sobre intercambios estéticos, que es una conceptualización de un fenómeno de la sensibilidad cotidiana. Es esta sensibilidad en la que estamos presentes o que está presente en nuestro día a día, en todos los sistemas vivos y en los seres humanos, pues se puede ver más fácilmente a través de la cultura y de lo que estamos experimentando todo el tiempo, todo el día. Puede ser un fenómeno del cual a veces no somos muy conscientes, esa sería la sensibilidad cotidiana, y este mismo fenómeno puede ser algo como extremo o como, pues sí, el mismo fenómeno, pero potenciado, que se podría ver en el mundo del arte, que desata sensibilidades exponenciales. Y de ese fenómeno es del que más a veces nos podemos dar cuenta que sucede, pero es parte del mismo fenómeno. Esto será observado en la fotografía como una práctica reflexiva del cuerpo, en este caso la fotografía sexodiversa. Aquí entonces estoy comprendiendo la identidad como una forma de presentarse ante el mundo a través de estas fotografías que configuran ciertas sensibilidades y estas identidades se reproducen, y esto de la reproducción de identidades normativas pues es un poquito de la hipótesis que hablaré más adelante. Bueno, empiezo por el objeto de estudio. Como les decía, construí el objeto de estudio a través del nombramiento de un fenómeno del mundo empírico, que es una sensibilidad constante, un fenómeno sensible de la vida cotidiana que precede a la significación. Y esto es nombrado a partir de una teoría que se llama teoría prosaica, que lo denomina intercambio estético. Entonces, en sí, lo que yo quiero observar son estos intercambios estéticos que tienen su componente de interacción, sensibilidad, la configuración de identidad a través de socialización. Esta socialización contiene estos intercambios estéticos y el uso de este objeto de estudio me lleva al pensamiento del mundo en matrices, que son como espacios, grandes espacios de interacción y significación en los que nos movemos cotidianamente, que algunos de estos matrices o espacios de significación pueden ser el Estado, la religión, la sexualidad, la escuela, etc. Y bueno, la presentación de la imagen como un fenómeno estético, la presentación en la imagen, no de la imagen como tal, sino de lo que los sujetos presentan de sí mismos al ser retratados en este caso. El problema de investigación va a través de la representación de unos y el ocultamiento de otros. Traté de problematizarlo en cuanto a un problema que yo detecto o que en mi conocimiento del trabajo fotográfico al cual he estado como muy cercano pues en muchos años de mi vida, que es que hay una reproductibilidad de identidades eh, hegemónicas o normativas dentro de un grupo no hegemónico, como puede ser el de la diversidad sexual. Es decir, se llega a tener o a construir un orden simbólico y cultural que se arraiga presentando y normando con base en situaciones identitarias de privilegio. Es decir, se reproducen
las experiencias, tratando de explicar experiencias de ciertos grupos con identidades normativas, como si fueran la totalidad de la experiencia de una población no hegemónica, como la población LGBTTIQ, y es decir, las experiencias de los hombres sobre las experiencias de las mujeres o de personas trans, por ejemplo, personas cis, personas blancas no racializadas, personas no pobres, etcétera, ¿no? Todas las situaciones de privilegio. Esto lo construí a través de el conocimiento que tengo, un poco platicando también con, ya he platicado con algunos de los fotógrafos, con algunos de personas que trabajan este tipo de fotografía que explora la identidad LGBTTIQ, y es algo también que se preguntan ellos, y he encontrado en parte de la bibliografía, no sobre fotografía, sino sobre identidad LGBTTIQ, que llegan a este tipo de conclusiones de identidades normativas que llegan a parecer explicaciones totalitarias de experiencias eh, diversas. Bueno, la pregunta sería, la pregunta central es cómo se reproducen identidades normativas e identidades disidentes a través de la interacción de los procesos, en los procesos de creación de imágenes de la diversidad sexual. La hipótesis general sería que los elementos comunicativos que generan sensibilidad, es decir, estos intercambios estéticos entre los sujetos que participan en la creación de retratos fotográficos, contribuye a la configuración y fortalecimiento de identidades normativas de la población no heterosexual en México. Tengo un par de preguntitas secundarias, que son de qué manera las interacciones que se dan en los traslapes matriciales entre sexualidad y la imagen configuran las identidades de los sujetos, y cuáles han sido los despliegues estéticos de las identidades hegemónicas en la diversidad sexual. El apartado del estado de la cuestión lo construí en dos apartados, o lo estoy construyendo porque todavía me sigo encontrando más textos. Una parte es estudios sobre identidad sexodiversa en México, en donde he encontrado textos que resaltan el activismo, el componente activista, el componente de movimiento social de la diversidad sexual, la representación de lo que es una persona de la diversidad sexual, y el trabajo o la importancia que tiene el cuerpo en las resistencias de este tipo de categorizaciones identitarias. Y la otra parte sería la historia de la fotografía sexodiversa como una parte contextual, y que me ha aportado comprender la evolución y los aportes de la fotografía en el discurso de la diversidad sexual, y la relación que hay entre arte e identidad. Y ahí también me he encontrado el trabajo, el papel de la sensibilidad exponencial en el arte como constructora de identidad. Esto lo he encontrado mucho, por ejemplo, en el trabajo de fotografía homoerótica, por ejemplo, para construir ciertas identidades de hombres homosexuales. Para el marco teórico, como adelanté poquito, y desde donde se nombra también el fenómeno que estoy tratando de construir un objeto, es la teoría prosaica que presenta o construye Katia Mandoki. Es una investigadora mexicana de la Universidad Autónoma Metropolitana, y que tiene como cierto, bueno, su centralidad es la estética de la vida cotidiana, que es una teoría que viene de una autora japonesa que se llama Yuriko Saito. Ella, esto de la estética de la vida cotidiana, pues como les explicaba, toda la sensibilidad de la vida diaria en la que estamos inmersos los sujetos. Katia Mandoki lo lleva un poquito más allá para entender que este es un fenómeno presignificativo, es decir, va antes del sentido de la significación, pero es parte constitutivo de esto, del sentido y de la significación. Tiene como bases epistemológicas la Escuela de Palo Alto, y un poquito de la cibernética, en cuanto que entiende que es imposible no comunicar, y entonces toma ciertos elementos de autores de la Escuela de Palo Alto
como la proxémica, para tratar de explicar cómo se dan estos intercambios estéticos, que ahorita ya voy más adelante en el marco metodológico, voy a explicar. En la prosaica se entiende a la identidad como una construcción estética a través de la interacción y de la sociabilidad, que se da solamente cuando se vive en ciertas matrices. Es decir, la identidad se entiende como algo fluctuante y que nos construye dependiendo de en qué matrices nos estamos moviendo y estamos existiendo y estamos viviendo nuestra vida cotidiana. Puede ser por ejemplo, en la matriz Estado, somos mexicanos, y en la matriz sexual puede ser una persona homosexual mexicana, o en una matriz religiosa. Entonces a esto ella le llama traslapes matriciales para construcción de identidades. Y ella hace una apuesta por añadir a la biosemiótica, entendiendo que este es un fenómeno biológico y sensible, dado que la sensibilidad la percibimos a través de nuestros sentidos biológicos, según explica Mandoki. Y su apuesta es que la biosemiótica aporta al entendimiento de la estesis como fenómeno sensible biológico, y la estesis a su vez puede aportar al desarrollo de la biosemiótica en entender no solo a los signos en la vida biológica y su transmisión de significado y creación de sentido, sino como un paso, como lo que pasa antes, cuál es el paso previo para que esos signos puedan existir y convivir y transmitir significación en el mundo biológico. Complemento la prosaica con temas de interacción, sensibilidad, identidad e imagen para comprender la parte de la presentación y la identidad en la imagen. Entonces aquí, bueno, lo de intercambios estéticos y espacio matricial es parte de la prosaica. La identidad, como les decía, es entendida por Mandoki como una identidad fluctuante que depende de los espacios en los que nos movemos, pero también estoy incluyendo la categoría de esencialismo para comprender que aporta un poquito más de explicación a esta idea de la identidad como algo no inherente a la existencia humana, sino algo a lo que nos adherimos en la sociabilidad. Esta categoría la retomo de Butler y otros autores que trabajan sobre teoría de género, y que básicamente es no otorgar identidades de facto por cuestiones biológicas, y entender que las categorías identitarias tienen como una carga pues específica, ¿no? Como la categoría mujer no tiene que ver con el esencialismo de la biología corporal, por ejemplo. Y la imagen como actante es comprender a través de una autora que se apellida Buck-Morss, comprender que la imagen no solo es la representación de algo, sino puede ser entendido como un actante en sí, que tiene sus propias interacciones en el mundo. Y esto lo integro por la movilidad que se tiene en las imágenes y la vida propia que tienen las imágenes a través de redes sociales o del Internet, que permite una reproductibilidad más y manejo de las imágenes más rápida, sin importar quiénes fueron los autores o quiénes están en la imagen, sino que la imagen en sí tiene su propia posibilidad de actuar en el mundo, sin importar quién la creó. El marco metodológico está basado en su totalidad en el modelo octádico para los intercambios estéticos en estudios cualitativos, que es una propuesta metodológica de Katia Mandoki para poder observar estos intercambios estéticos. Entonces, aquí habla de los registros de la retórica. Son 4 registros de la retórica, 4 modalidades de la dramática,
El acoplamiento matricial, que es esta vivencia individual en uno o más matrices, no de tiempo completo, sino como que va fluctuando, y a partir de ese acoplamiento matricial, tú puedes sentir pertenencia en ciertos momentos de tu vida a ciertas identidades. Y el prendimiento estético, que es, lo explica Mandoki como la situación es sensible que te hace acoplarte a, a esas matrices específicas. Es decir, tú sientes, te prendas a ciertas categorías identitarias gracias a los intercambios estéticos que se desplegaron en el momento de tu existencia en cierta sociabilidad, y entonces te defines a ti mismo dependiendo de ese prendimiento estético. Este es el modelo octádico para los intercambios estéticos. Las retóricas, las modalidades de las retóricas son la léxica, la acústica, la somática y la escópica. La léxica se refiere a todo lo que tiene que ver con el habla, la acústica con todo lo que tiene que ver con los sonidos, la somática con todo lo que tiene que ver con el cuerpo y el cuerpo y el trabajo, el utilizar el cuerpo para emitir alguna significación. Y la escópica con todo lo espacial y visual. En este caso, por ejemplo, las locaciones en fotografías, el uso de elementos externos al cuerpo de la persona fotografiada, como props, vestuarios, etc. Y las modalidades de la dramática son la proxémica, la cinética, la enfática y la fluxión. La proxémica se entiende o tiene referencia a la cercanía o alejamiento, a la posición en el espacio entre los sujetos y cómo, cómo se da esa dinámica. La cinética, que tiene que ver con la dinámica, la emisión de ciertos elementos de energía, que puede ser algo en movimiento o algo sin movimiento. Entonces esto se va combinando, como pueden ver, cinética léxica, cinética acústica, somática, escópica, y cada una de ellas tiene sus ramificaciones, como puede ser cinética léxica dinámica, cinética acústica dinámica o estática, etc. La enfática pues tiene que ver con el énfasis, el énfasis, por ejemplo, al hablar o al hacer algún movimiento, alguna expresión del cuerpo, gestos, movimientos de la cara, etcétera, movimientos del cuerpo y, por ejemplo, en la escópica, la enfática de los materiales que se utilizan para los vestuarios, estampados, iluminaciones, etcétera. Y la fluxión, pues que tiene que ver con abrir o cerrar energía al momento de emitir, por ejemplo, en el habla, pues gritos o risas o cosas que implican una apertura de energía, o hablar bajito, que implican una apertura, una cerrazón de energía, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahí ya tengo de todas estas, la idea es tener observables, que por ejemplo en la proxémica léxica, pues el uso de títulos o de terminología muy específica implica una proxémica larga entre los sujetos que están dialogando, porque establece una separación. Si yo le empiezo a hablar a una persona con terminología que sé que no comprende, o lo trato de Su Alteza Serenísima o no sé, establece una lejanía. Y en cambio, si lo trato con diminutivos o haciendo referencia, ella habla como referencias a terceros, entonces se hace una proxémica corta, ya que estoy estableciendo como una cercanía. Ya conoces a fulanito, sí, pues podemos ser amigos o colegas. En la proxémica acústica, pues el volumen de la voz, los silencios,
En la proxémica escópica, por ejemplo, la disposición del espacio, el uso de objetos. En la proxémica somática, acercamientos, miradas, si se mira fijamente, tocar a lo mejor para, si necesitas, hablando de fotografía, si necesitas que la persona se ponga de cierto modo, a veces puedes darlo como una indicación o puedes tocar a la persona y eso es como un acercamiento, ¿no? Entonces, la idea es encontrar, aquí tenía una foto, se me había olvidado, en donde se pueden ver estos registros de la retórica, modalidades, perdón, de la retórica. La idea es a través de sesiones colaborativas con fotógrafos de la diversidad sexual en México, hacer es una serie de sesiones y en cada una de ellas observar las formas de presentación de las personas. Es decir, yo he platicado con algunos ya de estos fotógrafos y les he contado, incluso ellos me han dicho como de, sí noto que una persona racializada o que no tiene un cuerpo acorde a los estándares de belleza, tiende a hablar más bajito, está como pues, están encorvados o les da más pena. O sea, ellos lo significan como pena, pero son esos elementos que yo observaría, ¿no? Y en cambio, una persona que cumple con los estándares de belleza, una persona blanca, alta, no sé, un hombre cisgénero, por ejemplo, y ellos mismos lo han observado, entonces la idea, o ellos me dicen que ellos lo han observado, entonces la idea es en esas colaboraciones de fotografías, observar estos elementos y con cuadros como el pasado, encontrar pues referencias que me ayuden a darle sentido a estos datos y que me ayuden a demostrar o rechazar la hipótesis. Es decir, siguiendo la hipótesis, la idea sería que cuando se retratan cuerpos no normativos, las proxémicas van a ser largas, la fluxión va a ser más cerrada, etc. Y cuando se retratan cuerpos normativos, la proxémica va a ser corta, etc. Esa es, es parte de lo que intento como hacer en estas sesiones fotográficas. He trabajado o me he acercado con algunos de fotógrafos. Yo establecí 3 tipos de discurso, también platicando con ellos y con base en mi experiencia, como para tener cierta representatividad. Hay fotógrafos de la diversidad sexual que se denominan o que tienen un discurso activista. Por ejemplo, Eusebio Peña es un fotógrafo que es biólogo y se denomina a él mismo como activista. En cambio, hay otros que tienen un discurso activista, pero no se autodenominan activistas. La fotografía homoerótica, que es el discurso un poquito más extendido en la fotografía sexodiversa. Generalmente trabajan con hombres cisgénero, con hombres delgados, etc. Tienen un discurso homoerótico que esa es su función. Y el trabajo de artistas que tienen un discurso metafórico, pues va sobre alteraciones en la imagen, alteraciones de cuerpo, un poquito de trabajo de fotógrafos que se autodenominan posthumanismo. Aquí en México no hay muchos, conozco de otros lugares de América Latina y de Europa, pero un ejemplo es Mario Sevilla, que es un fotógrafo tapatío con el que ya también he platicado para ver la diferencia de los comportamientos o de los intercambios estéticos en cada uno de las personas que participan para ser fotografiadas en cada una de estas miradas o de estos discursos. Y sería todo. Les agradezco mucho su atención. De hecho, fue muy rápido. Me acabo de dar cuenta. Pero si tienen comentarios, me ayudarían muchísimo, de verdad. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Sí, efectivamente, tenemos muy buen tiempo. Empezaste antes, de hecho, o sea, estuvo todo Cierto. muy bien. Ajá. Invitamos entonces al doctor Carlos Vidales a que haga comentario de estos avances de Alejandro. Te queremos escuchar, Carlos.
Muchas gracias, Cristina, y obviamente muchas gracias por la invitación. Ya casi nadie me invita a leer textos, entonces agradezco doblemente la invitación. Eh, bueno, pues Alejandro, muchas gracias por la exposición. Gracias también por la invitación a leer tu trabajo. Escribí algunas páginas mientras iba leyendo tu texto. Ahorita comentaré algunas como muy rápido. Y pues primero quisiera arrancar por comentarios nada más de forma. Ahorita entro ya como más profundo al contenido. Estaría bien que en tu documento incluyeras en tu portada datos institucionales. Al final de cuentas, pues es la Universidad de Guadalajara, es la maestría, etcétera, ¿no? No hay ningún dato institucional y tampoco está el nombre de tu actual directora. Entonces, hay que cuidar esos detallitos de forma. Al final de cuentas, nosotros, nuestro acercamiento a su trabajo son los documentos. Como no los acompañamos en clases de taller, pues no tenemos otra evidencia de su trabajo más que el documento. Entonces, el documento, entre más legible, mejor estructurado está, ayuda mucho. Estas cuestiones de forma no son menores, son importantes. Segunda, que también tiene que ver con forma. Cuando uno está presentando todavía parte del proyecto antes de que esto ya se convierta en una tesis y lo que presente sea un borrador, pues es muy importante que le des pistas al lector de qué estás hablando. Tú titulaste tus secciones, algunas muy metafóricas, y francamente es bien difícil saber de qué estás hablando. Yo tenía que deducir, este es estado del arte, no, esta es la segunda parte del estado del arte, esta es teoría, no, esta es la segunda parte de la teoría. Y ese tipo de inferencias que tiene que hacer el lector, pues no te ayudan a ti como expositor, porque entonces quizá ahí se pierde un poco de claridad. Entonces la claridad la ganamos en las dos secciones porque la primera se llama el objeto y en la segunda se llama preguntas. Y de ahí en adelante tienes títulos o subtítulos que no son claros qué están describiendo en el documento. Y por lo menos en la lógica de avances esto sí es importante porque tiene que quedar muy claro que eso se llama hipótesis, que eso es el estado de la cuestión, que ahí estás presentando el contexto, que este es el problema de investigación y que es diferente al problema social, que este es el caso de estudio. Y entonces si eso se lo dejas al lector es muy difícil. Entonces recomendaría cuidar un poquito más el documento, cuidar mucho tus referencias, de repente citas autores y como dice Bartés, como dice no sé quién, y no hay referencias de en qué trabajo, qué texto. Acuérdate que no es un ensayo, que es un trabajo académico y que en este tipo de trabajos las referencias son muy importantes, ¿no? Bueno, entonces es cuidar esas cositas de forma que no son menores porque al final de cuentas lo que vas a entregar es una tesis y es un documento escrito, ¿no? Y si lo puedes ir puliendo y trabajando desde ahora es mucho mejor. Ahora, voy a partir por 3 comentarios generales antes de profundizar más. De entrada a mí me parece el tema muy interesante. No había tenido oportunidad, hace mucho que conocí el trabajo de Katia, pero por diversas razones, pues yo no había trabajado su línea. Ahora para leerte a ti me metí a leer un poco más otra vez los textos de Katia y algunas otras cosas también. Entonces, a mí el tema que planteas me parece denso, difícil, muy retador, muy rico y en ese sentido, pues me agrada mucho, ¿no? Lo que planteas. Pero otra vez el documento. Entonces, en el documento no alcanzo todavía a entender con mucha claridad porque hay 3 temas que están compitiendo. Todo el tiempo compiten por ser el tema central. Al inicio dejas muy claro que tu tema central, que tu objeto de investigación son los intercambios estéticos. Básicamente la prosaica o la estesis cotidiana. Me queda muy claro. Pero después, en la mitad del documento, ese tema desaparece. Y lo que aparece con mucha fuerza es el tema de la configuración de identidad. Después desaparece.
y aparece con mucha fuerza el tema de lo visual o la fotografía, que después desaparece y aparece con fuerza el tema de la comunidad LGBT, etc. Entonces, estos temas no están claramente distinguidos. De repente aparece uno, de repente aparece el otro, y como que todos están compitiendo por ser el central. Y eso también se ve en tus referencias, en tus preguntas, y ahorita voy a profundizar más al respecto. Por ejemplo, desarrollas perfectamente el tema de intercambios estéticos cuando desarrollas el objeto de investigación, pero no está en la pregunta. En el problema no se centra en los intercambios estéticos, sino en la fotografía. Y el estado del arte no está en ninguno de los dos anteriores, sino la identidad sexodiversa. Entonces, este tipo de competencias temáticas que hay dificulta un poco entender cuál es el centro y cómo dialogar con eso. Entonces, quizá yo creo que tienes todos los elementos que requieres del proyecto, pero quizá falta tejer con mayor precisión cuál es la relación entre ellos y cuál necesariamente va a perder en nivel de jerarquía. Hasta ahorita, aunque tú pones al centro con toda fuerza los intercambios estéticos, lo que está con mayor fuerza es el tema de la configuración de identidad, o así está entendido en tu documento. Entonces tú puedes pensar si es ese o es el otro, o cómo tejo esas relaciones entre ellos de manera más clara. Entonces arrancas en tu documento, igual que lo hiciste aquí, hablándonos del tema de la sensibilidad cotidiana, así como intentando plantear desde Mandoki esta perspectiva. Desde el sentido común, desde lo cotidiano, y esto, bueno, lo han trabajado también en otras perspectivas, ¿no? Y desde Mandoki tú dices que construimos quienes somos a través de la socialización, y a eso se le puede llamar identidad. Me preocupa un poquito que por momentos hay relaciones causales que tú estableces y que no problematizas, y que quizá en el ejercicio de problematizarlas podría ayudarte a decantar cuál de los temas es. Ahorita como está puesta, yo veo que es una investigación inmensa, o sea, muy grande. Entonces aquí te pongo, por ejemplo, en esta primera parte que describes, yo digo, si eso es lo que quieres hacer, ¿qué supondría? Primero, identificar que hay sensibilidad, es el elemento de la estesis. 2, que esa estesis es interpretada y que emerge la significación. 3, que en esas muchas sensibilidades que tú mencionas nos construyen. 4, que en esa construcción lo que se construye es nuestra identidad y que eso es lo que nos hace ser diferentes. ¿Te fijaste las relaciones causales? Pasa esto y entonces esto y después esto y después esto. Entonces yo pregunto, entonces, ¿cómo sucede todo esto? ¿Siempre es así? ¿Qué es significar? ¿Cómo es que eso surge? Porque esa es una primera pregunta. Tú ya das por un hecho que hay estesis y que emerge la significación. Listo. Ahora, esta significación nos construye identitariamente. Listo. Ahora, esas identidades nos hacen distinto a otros. Listo. ¿Me explico? Y entonces, pues yo me quedo con la primera pregunta. ¿Y cómo en estos contextos o en estos temas particulares las personas significan su mundo? Esta es la pregunta 1. ¿Cómo pasan de lo sensible a la significación? Esa es la pregunta que ha perseguido la semiótica desde que nació. O sea, no es tan simple. Y es la pregunta 1 de una serie de causalidades. Bueno, defines muy bien los intercambios estéticos. Eso me parece muy bueno, ¿no? Dices, se centra, que es un intercambio estético, se centra en la sensibilidad que provocan aspectos de la vida cotidiana y que mediante la comunicación que se da entre dos o más sistemas se construye significado de dichas experiencias sensibles. Ahí está, parece, si ese es el centro de tu investigación, entonces básicamente lo que estás diciendo es que dos sistemas se encuentran y que en este encuentro lo que sucede es que los elementos de estesis se objetivan, se actualizan y nace el significado. Es básicamente la tesis del interaccionismo simbólico, ¿no? Que también recuperas más adelante.
y no es necesariamente la tesis de la semiótica, ¿no? Pero que hay un elemento interactivo entre estos dos sistemas y que tú le llamas comunicación. Entonces yo me quedo con esa idea. Entonces digo, entonces lo que va a estudiar Alejandro es estos fenómenos de interacción donde se actualizan significados potenciales en las tesis y que a partir de eso las personas se construyen a sí mismos y a eso le llamas identidad. Y entonces hasta ahí va mi primera idea de lo que creo que estás trabajando. Metes mucho el componente biológico, que también, pero eso es por culpa de Katia Mandoki, entiendo. Yo no creo que esté trabajado una dimensión, digamos, no está trabajado un componente biológico como tal. Lo que está nombrado es que hay un organismo vivo que produce tesis de significación, pero no estoy tan seguro que trabaje hasta esos niveles, ¿no? Y ahorita voy a hacer un comentario más sobre eso. Siguiente, en la página 5, te cito textualmente. A través de mi proyecto, pretendo investigar los intercambios estéticos, todo esto que explicaste, perfecto, y su función en la configuración de la identidad sexual en personas no heterosexuales en sus vivencias cotidianas. Este elemento de la cotidianidad es fundamental, ¿no? Entre las matrices sexual y artística, ya que buscaré observar estos procesos en el arte fotográfico sexodiverso. Y yo me pregunto, ¿y dónde está lo cotidiano? ¿Por qué centrado en un elemento artístico que parece más materia de la poética y no la prosaica? O sea, este escenario que estás construyendo parece todo menos un elemento de la vida cotidiana. Y estos fenómenos suceden a niveles micro. O sea, es casi como microsociología, pero está tan cerca del interaccionismo. Son eventos que emergen en una situación casi de una historia de vida de un sujeto, no en una escenificación, ¿me explico? Y eso es lo que estaba tratando de decir todo el tiempo, Katia. Hay tanta investigación sobre estas dimensiones estéticas de lo bello, no sé qué, pero nadie le pone atención a lo que sucede en la vida cotidiana, en la persona vistiéndose. O sea, muchas de las fotos que presentas, me puse a googlear quiénes eran los fotógrafos y algunas sí son montajes, pero otras son personas en su vida cotidiana, vistiéndose, cambiándose. Ahí está el elemento, ¿no? Entonces me pregunto si hay que recuperar lo cotidiano y si al plantearlo de esta otra manera no es una contraposición a la propia propuesta conceptual, ¿no? Bueno, también haces varias veces la referencia hacia la biosemiótica como si la biosemiótica fuera una cosa, una teoría. Es un megacampo súper diverso, súper diverso. En la última sesión en la que me tocó estar, de los biosemiólogos, por lo menos hablaban de 3 escuelas y entre los 3 estaban peleando duro. La escuela de Copenhague, que llega a sostener lo que tú sostienes aquí, que hay significación en los niveles fundamentales de la vida. La semiótica de la escuela de Tartu, de Lund en Estonia, que no llega tan lejos y dice sí, pero en el reino animal y vegetal. Y la más moderada, que es la escuela de Lund en Suecia, ¿no? Entonces, y cada una de ellas piensa cosas bien diferentes. Entonces, la bio es un megacampo gigante. Comparten ciertas cosas, pero es muy diversa como para referirse a ella como... Y entonces todo esto tiene que ver con la biosemiótica. Pues solo porque tiene que ver con la vida y en cierto sentido toda la semiótica es biosemiótica. Siguiente punto donde creo que se parten muchos proyectos y donde me empiezo a perder un poquito y lo que yo te diría es nada más pon atención en estas relaciones causales y quizás es demasiado lo que quieres explicar y quizás reduciéndolo un poquito puedas ganar en claridad. Te voy a citar textualmente. La página 5, es muy importante tu página 5. Prometo que llegaré casi al final del documento y si no te comparto mis notas. Los intercambios estéticos, entonces, son el punto principal de interés. Estoy de acuerdo. Para esta investigación, en tanto que se pretende explicar su función en la constitución de identidades sociales. Perfecto. Para construirlos como objeto de investigación, parto del supuesto de que estos intercambios que producen experiencias estéticas tienen una injerencia en la socialización que construye identidad.
Y para observar este fenómeno utilizaré el caso de la creación de retratos en el arte de la fotografía mexicana sexodiversa y su relación con las identidades LGBTTIQ+. Yo pregunto, si todo esto que propones es cierto, ¿qué esperaríamos de la investigación? Uno, primero, que explique cómo emerge la significación de la estesis y en función de esto, que explique cómo se construyen los intercambios estéticos. Dos, que explique cuál es la función en la constitución de identidades de ese proceso antes mencionado. Tres, que explique cómo esos intercambios producen experiencias estéticas y que además tienen una injerencia en la socialización que construye la identidad. Cuatro, que explique cómo se construye esa identidad a partir de esos intercambios estéticos. Y cinco, explicar cómo todo esto sucede en el caso de la creación de retratos en el arte, de la fotografía mexicana sexodiversa. ¿Te fijas? Entonces, yo lo que me imagino es que sería más rico si regresas a la vida cotidiana, a un encuentro entre personas. Y esto tendría más sentido, creo yo, pero puede ser que lo esté entendiendo mal. Pregunta, cuando Agustín Martínez habla de identidad, ¿es la misma identidad de la que habla Katia Mandoki y es la misma identidad de la que habla Alejandro Velasco? Porque a veces parece que están entendiendo tres cosas diferentes. Por eso yo pregunto, quizá el tema sería un análisis no de las fotografías, sino de las relaciones, interacciones e impresiones que generan. ¿Dónde está lo cotidiano? ¿Dónde y cómo observar la estesis o esos intercambios estéticos? Sobre tus preguntas de investigación, fíjate bien tu primera pregunta. ¿Cómo se reproducen identidades normativas e identidades disidentes? Pues de eso no nos has dicho nada todavía en el documento. Cuando planteas la pregunta, no has hablado nada de las identidades normativas ni las disidentes. Entonces, pues uno se queda pensando de dónde salió la pregunta. Dos, ¿de qué manera las interacciones que se dan en los traslapes matriciales entre la sexualidad y la imagen configuran las identidades de los sujetos? Esta tampoco retoma el centro del proyecto, que son las interacciones que planteabas al inicio. Y tres, ¿cuáles han sido los despliegues estéticos de las identidades hegemónicas en la diversidad sexual? Pues me parece que apunta a otro proyecto. Entonces yo te pregunto, ¿en dónde está la pregunta por los intercambios estéticos como configuradores de identidad en las matrices sexual y artística? Que es lo que planteaste en toda la primera parte. Sobre el problema de investigación o una sección que titulas La representación de unos y el ocultamiento de otros. Ahí es donde te digo que puede ser que yo me equivoque, pero no sé qué quería decir eso. Entiendo que es parte del problema, pero me parece que lo que estás problematizando es la fotografía y los intercambios estéticos, la configuración de identidad, los traslapes matriciales, etc. Eso es el caso de estudio, no estás problematizando el objeto de investigación. No me queda claro si ese es un problema social, si ese es un problema del caso de investigación o si ese es el problema del objeto. Hay otra sección que titulas el contexto del movimiento LGBT más en México. Entiendo que eso es parte de... yo creí que era el contexto, pero no, es parte del estado del arte. Y después está una segunda sección que se llama la fotografía sexodiversa, que entiendo es la segunda parte del estado del arte. Lamentablemente ninguna de estas dos están en el diseño previo, que es lo que te comentaba. Aquí arranca como el segundo gran tema de investigación que habría que pulir con más detalle, porque entonces aquí ya se me perdió estos intercambios estéticos. Tienes otra sección que se llama la construcción de las identidades sociales. Entonces el tema es central, ahí desarrollas precisamente el tema de la identidad, ¿no? Buscas muchos autores, etcétera. Y ahí emerge con toda fuerza el tema de la identidad. Tienes otra sección que se llama el esencialismo en la identidad. Pues ahí planteas y explicas precisamente qué entiendes por este esencialismo, ¿no? Y pero esta no es para ti, me pregunto, ¿hacia dónde apuntan estas secciones?
esto es el problema social, esto es el problema de investigación, es el problema del caso, este asunto de los esencialismos. No era lo que nos dijo más arriba de las identidades, ¿te acuerdas que está en tu pregunta? Disidentes y normativas, y entonces ahí empiezan mis confusiones. Tienes otra sección que se llama los intercambios estéticos. Y lo que entiendo es que es parte de la teoría, genealogía de la teoría, algo así. Donde retomas, pues explicas parte de la teoría, ¿no? El problema es que explicas casi a manera de glosario la teoría, pero no nos explicas la teoría. Nos presentas una serie de conceptos y los defines, pero no está la articulación entre ellos, ¿no? Después tienes otra sección que llamas el sentido y la significación. Y ahí pues haces la genealogía que aquí nos presentaste, ¿no? Un poco la escuela de Palo Alto, el interaccionismo, Thompson, Kim, Yoshitaka Mai, que leímos en primer semestre, y ahí no entendí, estoy seguro que no son parte de la genealogía de Katia Mandoki, pero alguna razón tienen de estar ahí. Entonces, quizá eso es lo que falta en el documento, una explicación más clara de por qué están esas secciones ahí, ¿no? Lo mismo en la siguiente sección de la corriente cibernética y el estudio de la comunicación en los sistemas, y retomas a Krippendorff. En todo caso hubiese retomado a un cibersemiólogo, o sea, alguien que esté desde la cibernética trabajando procesos de significación. Y entonces me queda la misma duda que con las secciones anteriores, ¿no? No las entiendo, no entiendo bien qué hacen ahí en el documento. Parecen, todo iba tan bonito y de repente aparecen estas secciones y es como no sé qué hacen ahí. La siguiente sección, la biosemiótica en el pensamiento estético. No desarrollas eso que dices en el título, presentas básicamente lo que dice Mandoki, que es la biosemiótica, y aparece Latour. Entonces, no sé qué hace la sociología simétrica con Mandoki, con la bio, etcétera, ¿no? O sea, hay que tener cuidado nada más con eso. Y bueno, al final presentas este modelo octádico para los intercambios estéticos en estudios cualitativos y explicas, no pones esta tabla que hubiera sido muy rico verla y desarrollar un poco más la teoría. Entonces, en síntesis, insisto, a mí el tema me parece muy rico, me parece fascinante. Tocas, no sé si consciente o inconscientemente, algunas preguntas que son bien densas, bien difíciles, que son como preguntas de frontera en muchos campos científicos. Esta pregunta por la emergencia de la significación, para algunos es de la nada, o la estesis, que le llama Mandoki, o sea, de estos estadios de pura sensibilidad, y dices que eso necesita que esté un otro para que se produzca esa cosa rara que llamamos significación, y que eso nos construye como personas, y que eso desarrolla nuestra identidad, y que además eso se puede observar en el caso específico de lo que tiene que ver eh, eh, con la matriz sexual y artística. Entonces, así planteado me parece muy interesante, pero creo que los temas les falta hilarse y jerarquizarse claramente. Puede ser que quizá no sea eso y que gane el tema de identidad y que lo otro sea secundario. No lo sé, esa será la decisión que ustedes tendrán que tomar. Solo que hay muchos fragmentos del texto que no me queda muy claro qué hacen ahí. Entonces, tu exposición ahorita fue un poco más clara. A veces oralmente nos expresamos mejor y el documento nos cuesta, y a veces es normal porque uno lo ve una y otra vez y lo ve perfecto, o ya no sabe qué verle y ya se cansó de verle lo mismo. Y entonces siempre es bueno tener estas otras miradas. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Jerarquizar estos temas, revisar muy puntualmente, porque implícitamente estás sugiriendo un análisis extremadamente denso. Yo creo que lo puedes recortar y queda excelente. Y revisar ese tema que a mí en lo personal me hace ruido, puede ser que no lo haya entendido correctamente, el tema de lo cotidiano. Y, o sea,
eventos cotidianos, interacciones de la vida cotidiana. No hay que hacer un montaje para eso. No hay que pedirle al otro que se retrate, que hable. Eso sucede, precisamente lo que te está tratando de decir la teoría, en un evento de hola, ¿cómo estás? Qué bien te ves. Ah, tú también, gracias. Entonces ahí empiezo a develar cómo en este microevento en donde dos sistemas cognitivos se encuentran y donde hay una potencialidad de universos significativos, algunos se actualizan y otros no. Eso también lo plantea Humberto Eco, por cierto, en una teoría más desarrollada sobre cómo sucede esto, ¿no? En la teoría de los códigos y la teoría de la significación. Pero tú escogiste esto. Entonces, eso quizás si tú te detienes a pensar eso, ahí creo que tienes ya la pista para resolver eso. Y habría que limpiar un poquito el documento. No pasa nada si en algún punto uno tiene que borrar unas cosas. Las pasa a otro documento y algún día las utilizarán para el doctorado o para otro artículo. No hay que tenerle miedo a eso, porque a veces esas cositas, por quererlas dejar, solo hacen ruido. Como un par de secciones por ahí medio sospechosas que tienes. Todo lo demás creo que se puede limpiar muy bien y te puede quedar un muy bonito documento y un texto que sobre todo, sea claro para ti. Uy, qué exagerado el tiempo, me disculpo. Ya, ahí dejo mi comentario. Nuevamente, gracias por la invitación. Siempre es muy rico leer proyectos de ustedes. Al contrario, muchísimas gracias, Carlos Vidales. ¿Hay algún comentario de profesores, de alumnos? Paso entonces directamente a mis comentarios. Quiero decir, estoy muy agradecida de la intervención de Carlos Vidales porque creo que esta visión que ofrece de los avances de Alejandro es una visión distinta, una visión mucho más fundada en esta perspectiva, en el conocimiento de la perspectiva de Katia Mandoki, que siempre es lo que ha querido trabajar Alejandro, y que ofrece una posibilidad de reflexión crítica muy interesante para Alejandro. Creo que realmente va a ser un contrapunto de retroalimentación muy, muy valiosa tu intervención, Carlos. Muchas gracias. Yo por mi parte quisiera reflexionar cómo a lo largo de este semestre Alejandro ha ido consolidando una dirección en el proyecto que ya había planteado desde el primer semestre. Y tengo la impresión de que su avance del semestre no está del todo reflejado en la redacción del texto, especialmente en los avances habidos en el proceso de definición de su cuadro de congruencia lógica, que hubiera sido, coincido, muy importante incorporar y que no sucedió. Aún así, quiero volver a resaltar que se trata de un texto que en general se encuentra muy bien escrito, especialmente la primera parte, que siempre es un gusto leer a Alejandro, aún en el estado actual de desarrollo de su texto. Yo siempre aprendo un montón y que en buena medida involucró una especie de reubicación de varios de los apartados que ya estaban presentados en el coloquio anterior, pero también la adición de 3 apartados nuevos que coincido con Carlos Vidales, aún pareciera que buscan su lugar, que no quedan del todo claros, pero vamos por partes. Primero quisiera remarcar que hay trabajo en la pregunta de investigación y en la hipótesis. En la nueva versión percibo aún una especie de doble versión de la pregunta principal en la primera pregunta secundaria, y ciertamente también una ausencia de preguntas secundarias de carácter descriptivo en torno a un tema que te preocupa pero que no acaba de aparecer, que son las identidades disidentes o en resistencia. También observo que la pregunta principal tiene un claro carácter teórico en el que se incorporan los conceptos con los que Alejandro está trabajando, pero aún me parece que falta incorporar a ella el recorte de su caso específico que va a trabajar, que hasta ahorita han sido proyectos fotográficos de la sexodiversidad con ciertas coordenadas de tiempo y espacio. Alejandro lanza su pregunta como una pregunta de claro perfil teórico, ¿no? Y se apuesta a ello, pero verdaderamente la ausencia de recorte es
notable, y me parece que sí sería muy importante incorporar el que tú vas a tratar de empujar ese tipo de cuestionamientos en casos específicos y hasta donde llegues. Es decir, después de todo es un trabajo de maestría. Más importante aún que estos comentarios sobre la hipótesis, sobre las preguntas, es que yo continúo percibiendo que la hipótesis no corresponde completamente a la pregunta de investigación, que la hipótesis se declina más por una visión que privilegia el fortalecimiento de las identidades normativas y el ocultamiento de las identidades disidentes o resistentes. Y creo que sería importante atender a ambas identidades, si es lo que te interesa, como parte de una misma dinámica, pero también atendiendo al espíritu que varias veces has expresado en diversas versiones de tu protocolo, atender nuevamente a ese potencial reconfigurador de los intercambios estéticos. Yo siento que esta pregunta subyace a muchas de tus conversaciones, subyace a versiones previas, y has enunciado de diferentes maneras en tu proceso esta pregunta que se refiere a la posibilidad de disentir respecto a modelos hegemónicos gracias a la experiencia del estesis. Y me parece que esa pregunta sigue aún tras bambalinas, no adquiere su lugar todavía en el proyecto, mientras que las dinámicas del ocultamiento ganan espacios en tu propuesta escrita. Entonces, ahí hay un desbalance que uno lo puede notar en términos de coherencias entre pregunta y entre hipótesis, pero créeme, no es el tema analizar lógicamente una y otra por un purismo formal, es porque mientras más claramente pienses y expreses tu verdadero interés, con mayor posibilidad tendrás de responder a tu propia pregunta de investigación y no derivar de diferentes maneras. Creo que Carlos ha sido sumamente claro en su visión del conjunto. Dos, me parece que hay avance en el desarrollo teórico de este semestre, del anterior semestre a este. En cuanto a qué, bueno, lo veo que te diste a la tarea de hacer una descripción de la perspectiva de Mandoki acerca de los intercambios estéticos que van de la sensibilidad a la significación, pero de alguna manera este era un terreno para ti ya conocido. Fue un trabajo de redactar esa perspectiva de Mandoki. Lo que me llama mucho la atención es que no hay un reconocimiento explícito de los otros elementos conceptuales que de hecho están vertidos en el texto a lo largo de la revisión bibliográfica y que pertenecen como parte de un estado del arte sobre el contexto, sobre la fotografía sexodiversa, sobre la identidad. Entonces coincido plenamente con Carlos en que parece que hay un problema de querer distinguir tajantemente entre estado de la cuestión y marco teórico, y de alguna manera asumirte dentro de ese formato específico, común, estandarizado de un proyecto de investigación que se te pidió además desde el semestre pasado que lo hicieras, y de alguna manera lo haces en las presentaciones, lo ensayas en las presentaciones, pero en los textos regresas a esta ambigüedad. Sin duda, en tu revisión hay textos que tienen un valor triple, ¿no? En los textos que tú revisas en tu estado del arte tienen un valor triple. Y vaya, los reconozco como estado del arte porque es el estado del arte que presentaste el semestre pasado y denominado como tal, ¿no? Estos textos te brindan contexto, te brindan teoría, te brindan metodología, pero es muy importante que tú distingas entre estas diferentes cosechas que tú obtienes a través de la lectura de otros. Por ejemplo, en la revisión del trabajo de Ulloa, tú recuperas cómo la representación de la sexodiversidad constituye un campo de disputa entre actores con distintas posiciones estructurales, clase, etnia, género, ¿no? De ahí la pertinencia de preguntarse por fenómenos de hegemonía y de resistencia. Recuperas también el carácter constrictivo de las categorizaciones identitarias, en las que justamente tu trabajo iluminaría la participación de los procesos de representación a través de la imagen. Esto es muy interesante. A mí me parece que estos conceptos contribuyen de una manera decisiva a tu planteamiento del problema. Es más, sin ellos, yo creo, hasta donde yo he visto, pues es como si no tuvieras problema de investigación,
si no involucraras estas dimensiones. Sin embargo, estos conceptos no aparecen recuperados como parte de tu modelo de comprensión de las relaciones involucradas en tu objeto de investigación, sino quedan como parte de la revisión del estado del arte, ¿no? Y yo creo que hay que definir los conceptos con los que te quedas, porque, por ejemplo, también revisando Ulloa, refieres los postulados de la teoría queer de Butler y Fraser, sobre todo en lo que plantean en cuanto a la opresión como orden simbólico y cultural, arraigado en la representación y la comunicación de las identidades. Y de hecho, pues Ulloa afirma que, textual, cualquier identidad constriñe el erotismo, categoriza, autoriza y tiende a fijar a los sujetos, de manera que poco tiene de liberadora, ¿no? Así citas a Ulloa de manera textual. Esta afirmación supone una forma de comprender tu problema, no tanto como un rejuego entre identidades hegemónicas y disidentes, sino como una dinámica en la que todas las identidades suponen una constricción, frente a una fluidez permanente de lo que serían las identificaciones de sujetos diversos. No identidades, sino identificaciones de sujetos diversos. De hecho, en la página 27 pareces inclinarte por esta formulación cuando afirmas que, dices, se entenderá que la identidad individual o colectiva solo puede ser establecida por el individuo que la vive, independientemente de si desde los discursos externos se encuadre o no en categorías generales previamente existentes o descritas. A ver, entonces, es muy importante, Alejandro, que más allá de estos recorridos que tú haces, ¿no?, de Ulloa, digas con qué te quedas, ¿no? Que fijes tu postura entre estas distintas posibilidades. Por ello, el requerimiento de construir un apartado de estado de la cuestión y otro de marco teórico, porque el marco teórico es con lo que tú decides quedarte, con lo que finalmente va a operar tu propio planteamiento y tu propia resolución. El requerimiento entonces de distinguir entre estos apartados, está la cuestión marco teórico, es más que formal. Contribuye, creo yo, a la clarificación de tu propuesta investigativa para su comunicación, pero sobre todo para su realización. Y eso es lo que es más importante, ¿no? Otro avance del desarrollo teórico, me parece a mí, es la adición de un apartado nuevo sobre la corriente cibernética y el estudio de la comunicación en el sistema, en el que provees una panorámica genealógica de esta corriente. Me parece muy importante retomar aquí la visión especializada de Carlos Vidales, por supuesto, ¿no? Pero yo desde mi perspectiva del proyecto pienso que creo que va a ser importante resumir y ajustar este recorrido de dos maneras. Una, recuperando los conceptos que efectivamente vas a usar, o sea, no por describir, digamos, la historia de esta corriente, que además parece mucho más diversa, como planteó Carlos, ¿no?, de lo que tú presentas. Pero dos, también recuperando las razones de tu inscripción dentro de la biosemiótica. Y yo creo que las razones de tu inscripción dentro de la biosemiótica y las contribuciones que tú buscas hacer a su desarrollo tienen su lugar en un apartado de justificación. No estás aportando ahí nada de conceptos teóricos que te ayuden a pensar de mejor manera las cosas. Yo creo que y puedes encontrar, construyendo un apartado de justificación que te hemos pedido desde el semestre pasado y que sigue sin aparecer, probablemente ahí sería un lugar para expresar abreviadamente esta visión genealógica que no sustituye la definición de un marco teórico que es con el que efectivamente tú te quedas para trabajar. Bueno, como tercer punto, me parece que hay un avance en el desarrollo metodológico también en cuanto a la descripción del modelo octádico de Mandoki, los registros de la retórica y las modales de la dramática. Aquí resulta claro que Mandoki no solo te permite conceptualizar el proceso de creación de la imagen y la relación con la identidad, sino también te da categorías de análisis y de observación de tus casos empíricos que vemos sabes aprovechar. Pero nuevamente, Alejandro, esta descripción es un terreno conocido para ti. Tú en este semestre te diste a la tarea de sistematizarlo y colocarlo, pero no es exactamente un desarrollo metodológico que embone justamente con lo que te va a resolver lo que parece que tú estás planteando. Sobre todo porque me parece que falta describir todavía, falta trabajar un desarrollo metodológico
que me parece que lo ibas trabajando en tu cuadro de coherencia, pero que no aparece aquí, y que se refiere a la forma en que vas a observar las distintas identidades o identificaciones de los sujetos en el proceso de estos intercambios estéticos habidos durante la producción de la imagen dentro de estos proyectos que tú quieres abordar. Entonces, me parece que este es el desarrollo metodológico que más te va a ayudar si es que decides continuar con esta línea de trabajo, con estas definiciones metodológicas generales de trabajo con proyectos de producción de retrato que hasta ahorita había sostenido. En este proceso de desarrollo metodológico faltante, me parece útil recordar 3 de los conceptos que aparecen aún sin tomar su lugar en el texto. Nuevamente son como especies de chipotes. Uno es el de Sabuco y Collin, cuando plantean, y tú con ellos, textualmente, que la experimentación emocional que permiten las artes permite multiplicar la experiencia de lo humano y recuperar el legado de cuerpos excluidos históricamente. Yo creo que este es un punto que parece central en tu propio avance del desarrollo metodológico para decir cómo de la experimentación vas a pasar a la significación y a la identidad como te plantea Carlos Vidales. Más adelante planteas también la aportación de Thompson, de acuerdo al cual, y te cito, ahora esta experiencia está mediatizada por la producción simbólica generada por los medios de comunicación. Esto lo dejas como un punto, pero no está retomado en ningún momento dentro de lo que tú prevés como elementos a observar y a distinguir entre distintas identidades dentro del proceso de producción de los retratos. Y otro es el que pones al final de tu texto, que se refiere a tu toma de posición en la conceptualización de la imagen como actante. Tiene mucha razón Carlos en lo que plantea, porque aparece de la nada, pero como muy bien Carlos planteó, por algo lo pusiste. Desde mi interpretación, pienso que estas tomas de posición son las que te están llamando a desarrollar, pero que también te permiten la conexión entre distintas dimensiones del modelo octádico con los procesos de identificación de los sujetos. Por más paradójico que parezca, Alejandro, tengo la impresión de que pilotear te va a ayudar a operacionalizar y no al revés. Afortunadamente tienes a tu favor tu familiaridad con el medio, eso me parece que te puede permitir experimentar y pilotear para formular una propuesta de operacionalización que te lleve al sitio que tú quieres ir en tu investigación. Finalmente, yo te plantearía que me parecería importante que te dieras tiempo de describir la lógica que preside tu propuesta de selección de casos. Me parece que vale la pena que desarrolles la manera como hiciste esta tipología, lo que te interesó, de hecho, resaltar. Hay un punto de vista que te permitió construir esos distintos polos y casos. Y esto fundamenta la selección de tu muestra en función de intereses de conocimiento específicos de tu proyecto, asegurándote de esta manera variedad y por tanto el reflejo de la riqueza del universo de estudio que pretendes abarcar. Entonces, bueno, básicamente esto sería mi apreciación de tus avances desde el semestre pasado hasta ahora, y creo que va a ser muy interesante en conjunto con los comentarios muy ricos de Carlos Vidales, que haya un replanteamiento importante de hacia dónde y cómo vas a proceder en esta investigación que tiene altos vuelos y que yo te empujo a que persigas porque me parece muy importante. Bueno, pues hasta aquí me quedaría. Muchas gracias. Estamos ya justos en tiempo. No sé, Alejandro, si tú quieras tomar la palabra para cerrar este bloque. Sí, pues quería explicar como un poquito la cuestión de la cotidianeidad. Por ejemplo, yo lo había contemplado, o sea, me ha costado mucho trabajo la elección de caso.
O sea, la doctora Cristina sabe que el semestre pasado me costó mucho trabajo porque yo estaba contemplando todo desde la teoría, un objeto teórico y una pregunta teórica y todo eso. Entonces, bueno, bajarlo a un caso específico, pues me ha costado trabajo y creo que esa tiene como que ver con todas las disparidades que yo también encontré. De hecho, ya le había dicho a la doctora Cristina que tenía muchas dudas sobre el texto, pero bueno. En la teoría prosaica hay justamente como una explicación que hace Mandoki sobre las matrices y toma la matriz artística como perteneciente pues a ambas modalidades de la estesis, ¿no? A la poética o a la prosaica. Y la prosaica ella la establece como el uso de elementos de lenguajes como específicos de un arte a la vida cotidiana. Yo lo pensaba en que pues en la comunidad LGBT, o sea, en las personas sexodiversas, es muy común como tomarse fotografías y utilizar el cuerpo y a la fotografía como una forma de vivir o de mostrar las vivencias cotidianas pues de su existencia, ¿no? De su propia identidad y de sus propios estar en el mundo. Incluso había pensado en no utilizar como fotógrafos, sino como selfies, personas que toman selfies y cómo adoptan el subirlas a redes, no sé, le había dado como muchas vueltas. Y de hecho al principio la idea, o sea, yo había contemplado que al elegir un caso de estudio de fotógrafos, lo que iba a encontrar era su identidad propia, cómo construye una persona que es fotógrafa de diversidad sexual en toda esa cotidianeidad que es su trabajo del día a día, construye su propia identidad con estos elementos estéticos. Pero pues también me encontré como con críticas pues eso no dice como mucho, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve como encontrar la identidad de una persona? ¿Qué tanto me puede explicar? Entonces, por eso llevé a como problematizarlo a esta cuestión de las disidencias y de la normatividad. Y por eso lo había como construido así, o por eso lo tengo construido así. Sin duda, mi objeto de estudio y mi interés básico son los intercambios estéticos, las interacciones de sensibilidad. Todo lo demás, yo le había comentado también a la doctora Cristina que incluso podía como pensar a la identidad, a las fotos y a la LGBT como cuestiones pues de segundo interés, así como eh, pues sí, cuestiones donde me iba a permitir observar esos intercambios estéticos, porque yo lo que quiero, lo que pretendo es como comprender cómo funcionan esos intercambios estéticos en su grado presignificativo y cómo se construye la significación a través de eso. Eh, y elegí la identidad, la fotografía y lo LGBT para poder observar esto. Pues sí me ha costado trabajo, la doctora Cristina lo sabe. Y pues sí, por la necesidad de tener un caso observable, ¿no? Tengo muchos casos posibles en los cuales aplicarlo. He trabajado como distintos acercamientos a casos posibles, pero pues no sé, si todo va bien, pues seguiré con esa idea de los intercambios estéticos y la sensibilidad. Entonces, muchas gracias por sus comentarios, doctor Carlos. Eso me va a ayudar, de hecho me sirven muchísimo sus comentarios para poder comprender las mismas dudas que ya traía al leer el texto. O sea, leí mi texto varias veces y no estaba muy contento con él. También por eso elegí que usted fuera mi lector, como pensé que podría ayudarme y sí me va a poder ayudar como para de hecho, la única parte con la que estaba contento es la primera parte. Entonces, todo lo demás sentía o siento que hay algo que le falta y espero poder
lograrlo. Muchas gracias por su lectura, doctor. Muchas gracias, doctora Cristina, por el acompañamiento y los comentarios de siempre. Y pues muchas gracias a todos.